Este es Alodoc, el espacio que reservamos a la semana, todos los días, 30 minuticos para hablar de salud y de bienestar. Y hablar de salud mental sí que es importante y no es un secreto que la pandemia ha traído muchos trastornos mentales y psicológicos a muchas personas. Pero ¿qué ha pasado con esa primera línea de atención en salud? Ese es el tema de hoy en Alodoc. Analicemos. Bienvenidos. Salud mental en la primera línea de atención. Todos nuestros médicos, doctores, enfermeros, todos los que a diario todavía están enfrentando esa pandemia del tema del COVID-19. Por eso quisimos hacer un análisis, una pausa en el camino para ver cómo va su situación, cómo va su salud mental. Estoy con la especialista en el tema, no hay nadie mejor que ella para hablarnos de este tema, más porque se hizo una investigación bien profunda y amplia acerca de lo que está sucediendo. Les voy a presentar. Ella es la doctora Yolanda Torres de Galvis. Ella es directora del Centro de Excelencia en Investigación en Salud Mental del CES. Qué gusto tenerla con nosotros, doctora Yolanda. El gusto es mío. Bueno, comencemos contándole a los televidentes, o mejor haciendo un repaso de cuando salió esta noticia, que fue hace algunos meses ya, y mencionábamos que el 40% de los profesionales de salud tienen algún trastorno psicológico o mental a causa de la pandemia. ¿Cómo es esta situación hoy en día, doctora Yolanda? Es decir, infortunadamente no solo en Colombia, sino a nivel internacional, asumimos que a medida que pasan los días y esto continúa, se va agravando la situación. Es decir, yo voy a tocar este tema solo una vez, pero en este momento tenemos dos graves problemas en Colombia: el virus de la COVID-19 y el problema de seguridad. Entonces, eso, por ejemplo, también ha aumentado la demanda de servicios de salud y esto va a generar un fuerte impacto en el personal que está atendiéndonos y que está atendiéndonos porque cualquiera de nosotros puede sufrir en cualquier día un diagnóstico rápido, le dio un infarto, tuvo algún problema y tiene que ir a que lo atiendan. Entonces, de por sí ya es un riesgo ir a donde están los pacientes que son atendidos por el virus. Pero además la dificultad por el estrés y la falta de recursos, de camas, de medicamentos que se está ocurriendo. En los días pasados, por los paros, esta situación se agudizó más y los mensajes que mandaban los médicos por diferentes medios eran angustiosos. Entonces, espero que esta situación ojalá llegue a los que deben oír esto y a los que están agravando esta situación para que tomen conciencia de que no solo son los otros, son ellos mismos los que pueden estar en esta situación de angustia. Claro que sí, doctora Yolanda. Cuando inició la pandemia, el miedo, digamos que inicial era pues obviamente a contagiarse y a contagiar a sus seres queridos y digamos que reclamaban un poco de protección, ¿cierto? En cuanto a su vestimenta y a su preparación para cuando llegó. Es tema que ya está, digamos, superado. En parte. En parte. Hoy en día podríamos hablar de que cuál es ese mayor miedo que los está atormentando. Es decir, lo que tú acabas de mencionar son puntos claves que se encontraron en el estudio pero que ya se conocían. Es decir, el médico sabe a qué se enfrenta, está atendiendo a un paciente que puede transmitirle a él el virus. Fuera de eso, en un momento dado, cuando se les preguntó en este estudio, ellos respondieron muy honestamente que había dos motivos de angustia, de estrés, y eran la infección de su familia, el poder llevarles el problema a la familia, o poder infectarse ellos mismos. Entonces son dos situaciones que posiblemente nadie quisiera vivirlas y sin embargo estos héroes, como los ha llamado el gobernador de Antioquia, siguen atendiéndonos, siguen sacando esfuerzos y están al pie del cañón, como se dice. Al pie del cañón. Hoy en día también hay una difícil decisión y es porque tienen más pacientes de la cuenta, más de lo que su capacidad les permite, porque no hay salas UCI, porque no hay camas. Todos estos factores que usted también ya los mencionó, más el tema de las marchas, más esta capacidad que está colmada, digamos que puede ya llevarlos como a un extremo en cuanto a volver al crónico alguno de esos trastornos psicológicos que padecen. Eso no, mejor dicho, es duro decirlo, pero es seguro. Sí, no solo es durante el tiempo que estamos en pandemia,
sino la parte post-pandemia, los daños a la salud mental que deja en las personas que están sufriendo este estrés tan grave que es el del personal de salud. Yo creo que a todos nosotros, pero de todas maneras a ellos más. Es decir, hay que recordar que muchos ni siquiera van a la casa, ven a su familia por el temor a llevarles el contagio. Entonces, además de todo el estrés de la atención médica, está el estrés familiar, el no poder verlo siquiera, el estar lejos. Y muchas veces aún tener noticias un poco tristes de que algún familiar también se ha enfermado o ha muerto, porque los dos datos los tenemos en el estudio y se encuentra pues el impacto. Ahora, el impacto de una muerte es muy duro y especialmente si es un familiar o es un compañero. Y esto lo han sentido ellos en estos días. ¿Siguen en aumento las cifras, directora? El aumento de las cifras todavía estamos mirando porque nosotros somos muy amigos de dar cosas muy bien respaldadas. Entonces, como te digo, estamos asumiendo por la información general que está aumentando. Pero queremos, yo creo que por ahí en unos 15 días empezamos la segunda ronda de la misma investigación, en la cual vamos a tratar de incluir los mismos que respondieron, más otros que no han respondido, para evaluar cómo van los cambios. Esta investigación no solamente fue en Colombia, ustedes también reunieron otros países. No, la investigación es una investigación muy linda. Desde el punto de vista metodológico, está respaldada por el Estudio Mundial de Salud Mental, del cual soy representante para Colombia. Entonces, la parte metodológica es un método muy bueno y utilizamos los instrumentos de medición que han utilizado otros estudios, por ejemplo en China, aún en Estados Unidos. Esto con el fin de compararlos, porque si hacemos solo en Colombia decimos no, estamos mal. Pero cuando miramos con otros países y lo comparamos, por ejemplo, con China, Colombia está menos grave la situación. Ellos han tenido situaciones supremamente graves. Pero en general en el mundo, el personal de salud está en un alto riesgo de cansancio, de trastornos mentales, de depresión. De todos los trastornos que allí se incluyeron, encontramos un incremento muy fuerte. Y dentro de ese gran problema, los médicos como profesionales son los que presentan más alto riesgo. Directora Yolanda, yo le invito a que demos un repaso acerca de esos síntomas de enfermedades mentales y algunos trastornos. Estos son algunos de ellos. Algunos de esos síntomas de enfermedad mental que presentan, por supuesto, en nuestro tema de hoy, concentrados a esa primera línea de atención en salud, problemas de concentración, de memoria, capacidad de pensar claramente, cambios alimenticios como perder el apetito, comer también exageradamente, por los opuestos, no poder completar tareas escolares o laborales porque no lo permite la angustia, el estrés, sentirse extremadamente preocupado, es otro de esos síntomas, sentirse triste, vacío, desesperanzado, sin valor. También hace parte de estos síntomas de enfermedad mental, sensibilidad a los sonidos, a la vista, al olor, al tacto, se vuelven, digamos que todavía más sensibles a este tipo de efectos. Irritabilidad e inquietud también acompaña los síntomas anteriores, pérdida de interés en actividades que son normalmente divertidas, alejamiento de otras personas o desconexión, también trae pues la ansiedad, la angustia y el estrés por el que están pasando, sentir que el cerebro lo está engañando, es decir, escuchar ruidos de golpes o incluso que lo llaman por su nombre también hace parte de estos trastornos. Cambios en el nivel de energía y en los patrones de sueño con frecuencia, porque definitivamente el trastorno del sueño sí que se ve afectado. Mucho. Estos son algunos de esos síntomas que están acompañando esta primera línea de atención en salud. Usted los evidenció en sus investigaciones. Los evidenciamos. Lo que pasa es que los síntomas hacen parte de diagnósticos globales, por ejemplo, depresión, ansiedad, insomnio. Y nosotros los resumimos cuando decimos hay tantos con ansiedad, tantos con insomnio. Pero para decir eso hemos pasado por los síntomas que tú acabas de mencionar. Sí, ya vamos a hacer también un repaso muy breve acerca de esos datos que arrojó esta investigación tan completa que se hizo de salud mental. Para estos antes quisiera preguntarle qué estrategias han implementado precisamente en ese sector para combatir estos trastornos, por lo menos para ayudarles un poco. Para ayudarles un poco, la situación es tan grave que debieran tener mucho más ayuda.
Es decir, ellos, por ejemplo, también tenemos una pregunta sobre qué apoyo han recibido. Y más o menos un 43% dice que han recibido apoyo de sus lugares de trabajo. Pero ¿qué iremos con ese 50 y pico que no ha recibido ningún apoyo? Entonces, no solo aquí en Colombia, sino, por ejemplo, fui invitada a una reunión virtual internacional sobre el tema, y en otros países algunos médicos informaban pues con toda la apertura de su alma lo que estaban sintiendo, que muchas veces llegaban a la puerta de los hospitales a donde iban a trabajar y no querían entrar, pero tenían que entrar, es decir, tenían que cumplir con sus deberes. Entonces, es que no tienen otra opción. No hay, es decir, su juramento, su deber lo llama y ellos van a entrar y además saben que no hay quien lo reemplace. Entonces muchas veces también pues al entrar después de esa parte tan dura de iniciar su trabajo se encuentran con un exceso de trabajo que es ya abrumador, es decir, por el tiempo, por el número de pacientes, por la parte de recursos y demás es grave. Algunos también han enfatizado mucho que cuando empezó especialmente era algo nuevo, no hay un tratamiento, no hay qué hacer con los pacientes. Entonces esa situación aumentaba todavía el estrés que tenían, posiblemente en este momento ya de transcurso de la pandemia se haya cogido experiencia, pero el inicio también incluyó esa parte. Bueno, directora Yolanda, le invito a que revisemos algunos de esos resultados que arrojó la investigación, cifras importantes. Bueno, esta es una situación sin precedentes para todos y aquí también están incluidos obviamente ellos, nuestro personal de salud. Esto ha llevado a trabajar en situaciones extremas, a tomar decisiones bajo una presión excesiva, incluso viéndose expuestos a diversos agresores para su salud mental, entre los que se destacan el temor a ser contagiados y a contagiar a su familia, como ya lo mencionamos, esto como en primera instancia. Continuamos revisando. Incluso un grupo brasileño sistematizó las evidencias de 160 trabajos internacionales que evaluaron este trabajo. Esta es una recopilación de resultados también de otros lugares del mundo y por eso, pues, sí, digamos que es una de esas investigaciones más completas que se ha hecho por lo menos en Latinoamérica. Sí, señora. El riesgo de infección, principal problema que lleva a la ausencia del trabajo, a la enfermedad. Y la muerte destaca la inmensa angustia psicológica expresada en ansiedad generalizada y en trastornos de sueño, miedo a enfermarse, infectar a colegas y a familiares. Continuamos revisando esta investigación del CES. Esta es una cifra importante porque digamos que la estamos dividiendo en dos momentos. Al iniciar la pandemia se hace una primera evaluación, estamos hablando del 11 de agosto del 2020, que dice el Instituto Nacional de Salud que se reportaron 5.500 casos confirmados con COVID-19 en el personal de salud. Según el mismo informe, 43 fallecidos. Entonces, para esa fecha, si revisamos a mayo de 2021, ¿qué es lo que nos dicen? También la misma cifra del Instituto Nacional de Salud, que se reportaron 57.321 confirmados con el virus COVID-19 y según este mismo informe, 274 fallecidos. Es decir, que las cifras siguen en aumento. Es impresionante. Es decir, que sí podría decirse que son los más afectados, ¿o no, directora? Pues de todas maneras, como no hay estudios en otras profesiones, no podemos decirlo científicamente hablando, pero no hay la menor duda. Es decir, si hay un abogado, si hay un ingeniero, posiblemente va a tener como grupo van a tener una afectación mucho más baja. También se ha comprobado, con base en las respuestas que dieron médicos, enfermeras y todo el personal que está en esta área, que el exceso de trabajo, la frustración, la discriminación, el aislamiento, el miedo a infectarse, los pacientes con emociones negativas, la falta de contacto con sus familias y el agotamiento son los factores estresantes que influyen en su salud mental en la actualidad. Esto persiste y esos son los miedos. Sin duda, la situación actual, epidemias anteriores le están causando problemas como estrés, ansiedad, síntomas depresivos, insomnio, negación, ira y miedo. Aquí quería hacerle una pregunta específica y es, al iniciar la pandemia, desafortunadamente sí vimos casos de amenazas, de discriminación contra todo este personal, pues que lo único que estaba tratando de hacer era entender la pandemia y salvar vidas.
esta situación podríamos decirse que se superó o Yo creo que incluso sí. hoy en día lo están padeciendo. Es decir, te lo podría decir con mucho más seguridad cuando tengamos el próximo estudio, pero lo que uno percibe viviendo en el campo de salud es que no se han presentado más casos. Al contrario, la gente ya está entendiendo y agradeciendo lo que están haciendo por ellos. Muchos han tenido un familiar o algo enfermo y han visto lo que es el médico o el personal de salud en un momento de esos. Exactamente. Posiblemente hay una sensación de gratitud más bien. Muy bien, esperemos que esa sea la Ojalá. constante, Eso directora. esperamos. Se les preguntó cuánto le preocupa la infección por COVID. Definitivamente mucho. ¿Mucho? Un 44%. Pero ahí mira que hay Pero- un elemento importante. Exacto. El azul es que se infecte usted. El gris es que se infecte su familia. Y mire, un casi 90% coinciden en este Yo temor. quisiera hacer énfasis en ese hallazgo, que a mí es la primera vez que lo hago así como formalmente con otra persona, pero cada vez que veo el dato es una confirmación de lo que es la parte familiar en Colombia, es decir, es algo que lo llamamos muy dentro. Es decir, ellos tienen menos temor de que se infecten ellos, pero el doble casi de temor de llevar la infección a su familia. Exacto, Eso ese es el muy miedo más importante. grande. Así es, y es por esa, usted lo ha dicho, ese factor cultural. Sí. La familia para nosotros es fundamental. Y claro que persiste el temor, están totalmente expuestos día a día, no hay opciones, es su trabajo. Y es su temor más grande, que ellos sean los que padezcan pues, los efectos de este virus. Este temor, digamos que les afecta mucho, les preocupa mucho, casi al 90%, moderadamente a un 34%. Les preocupa alto y nada, pues ya es un porcentaje Lo muy bajo, mínimo. es decir, nos concentramos en este primer gráfico, que confirma todo lo que usted nos ha explicado en el transcurso de este programa. Yo le invito, directora Yolanda, que hagamos una breve pausa en Alodoc para que sigamos hablando de lo que ha sucedido en la salud mental de la primera línea de atención. Ya regresamos. Estás viendo Alodoc. Regresamos a Lodoc, estamos hablando de la salud mental de nuestro personal de salud a raíz de la pandemia y todo lo que ha sucedido con ellos, un análisis desde que comenzó hasta la actualidad. Directora del Centro de Excelencia de Investigación en Salud Mental del CES, Yolanda Torres de Galvis, seguimos conversando de este tema y yo quería preguntarle si el hecho de que ya la vacunación esté, pues digamos, en un nivel importante en nuestro país y que ya el personal de salud esté prácticamente vacunado, ¿les cambia un poco la perspectiva, su panorama laboral, su optimismo? Pues muy posiblemente sí, eso no hay que negarlo porque de todas maneras pues los que trabajamos en salud somos los que entendemos más la importancia de la vacuna. Sin embargo, pues de todas maneras el riesgo existe y las coberturas de vacunación hasta que se dé una cobertura que ya sea lo que se llama la inmunidad de rebaño, pues todavía hay exposición al problema. Pero esto ya es una luz de esperanza hacia un próximo futuro, no lejano, sino ya cercano. Ya cercano, esperemos que así sea, directora. Yo la invito a contestar inquietudes de nuestros Con televidentes. muchísimo gusto. Aquí está la consulta. Hola, Alodoc. Mi nombre es Ricardo Vanegas. ¿Cómo pueden superar las enfermedades de salud mental si deben de seguir haciendo su trabajo sin descanso? Gracias por preguntar. Lo hemos mencionado, pero es que no hay opción y entonces estas personas deben someterse a tratamientos también. Pues hay una cosa muy interesante. En el próximo estudio vamos a incluir una pregunta muy específica si han buscado ayuda, que es tratamiento. Mientras tanto, hay unos elementos muy lindos de personas o de personal de salud que nos muestra cómo ha seguido con algunos hobbies, de caminar, por ejemplo. Lo otro muy importante, parece imposible que uno no le dé la trascendencia que tiene, son los hábitos de vida saludables, que al médico y al personal de salud también le compite. Es decir, tener sueño en horarios normales, tratar de dormir si puede, que es el otro problema, su alimentación y hasta donde sea posible hacer ejercicio. Y el ideal complementario sería tener un poco de diálogo
con sus compañeros o con su familia. Adicional a esa ayuda profesional, Sí. que seguramente los puede orientar bastante en el tema. Es decir, hay una recomendación internacional muy bonita que he visto que se repite y es buscar también la oportunidad de hablar con personas de la familia que están lejos, una llamada telefónica, algo. A la persona que se le hace la llamada le llega al alma, pero también al que hace la llamada le permite como no sentirse tan distante de los suyos. Entonces son cosas muy sencillas, no siempre son cosas muy difíciles. Pero la otra parte fundamental sí es que se necesita una ayuda más formal. Y como lo dijimos anteriormente, no solo ahora, sino cuando ya terminemos esta etapa. Exactamente, post pandemia. Sí. Seguimos resolviendo inquietudes, aquí está la consulta. Hola a los dos, soy John Freddy Zuluaga. Al comienzo de la pandemia se reportaron casos de discriminación y amenaza al personal de la salud. Eso todavía continúa. Hasta donde está documentado, afortunadamente no. Ya la comunidad ha entendido la importancia de los que trabajamos en salud y más bien hay un respeto y un aprecio por lo que se está haciendo. Es decir, sabemos que hay una mezcla ahorita de lo que está sucediendo en la sociedad colombiana, pero en general la población está dándole importancia pues a los que les están ayudando, porque posiblemente ya muchos hemos tenido una experiencia cercana en la familia y sabemos lo que es ser atendidos por el personal de salud. Esto fue muy importante, que pasara el tiempo y que lo sintiéramos más de cerca y que creyéramos. Y ahí es entonces cuando sí entendemos la importancia de estas personas que lo están dando todo día a día. Usted me mencionaba también ahorita en el receso que ellos hoy en día están enfrentando, digamos que otra situación, y es pacientes difíciles de manejar. ¿Por qué? Es decir, no hay la menor duda que a veces los pacientes en general no son fáciles de manejar porque van a incrementar su angustia de que les está pasando, que se van a morir, que les va a pasar esto o aquello. Entonces, eso ya es se agrega al problema del COVID un trastorno mental ya sea más leve o más seguro, o más grave en los pacientes. Entonces, ellos son médicos y están preparados para una parte, pero también debería presentarse una mayor complementación del tratamiento psicológico para los pacientes, porque hay un problema pues también muy duro en ese campo. Sí, también por lo que mencionábamos anteriormente, porque ya hemos tenido experiencias más cercanas de familiares o de amigos, incluso pues desafortunadamente hemos perdido algunos, entonces el temor es mayor y exigimos más y esperamos más de este personal. También hay una campaña que ha comenzado a liderar esta primera línea de atención en salud y es la de una atención más humana y más cercana. Sí. Y de tratar de que haya comunicación entre los pacientes y sus familiares hasta el final, hasta el extremo, hasta que pues digamos le vaya muy bien y lo saquen adelante o hasta que desafortunadamente pues hay una se parte pierda la que vida. De pronto es desconocida, Diana, y es muy importante por este medio comentarla con la comunidad, y es que el personal de salud que está en atención tiene ese rol tan importante también, en tratar de acercar, por ejemplo, al paciente con su familia que no puede entrar a saludarlo. Y he conocido muchos los casos de que el celular ha sido un medio muy bonito, donde la enfermera, la persona que está viendo al paciente, lo comunica, le ayuda y ayuda a la familia también, porque los de fuera y él están sintiendo la misma necesidad. Entonces es algo más que también está dando el personal de salud, esa ayuda, ese apoyo. Bueno, pues directora, gracias por compartirnos no solamente los resultados de esta importante investigación, sino por mostrarnos ese lado humano y esa era la intención de este programa, estar del otro lado, hacer una pequeña reflexión y un análisis de lo que han padecido, de lo que están pasando y de lo que posiblemente puede llegar después de la pandemia, y es estos trastornos post-COVID, que no solamente los vamos a padecer todos, sino ellos en especial. Gracias por su compromiso. Con muchísimo gusto, espero que la comunidad también sea consciente de la parte que le toca desde fuera, ¿no? Y que solamente tenemos gratitud. Exacto. Gratitud para todos ustedes. Bueno, un feliz día también. Gracias por acompañarnos. Recuerden a lodoc@telemedellin.tv. Nos cuentan qué tema les gustaría tratar en nuestro programa y nos vemos en una próxima oportunidad.